charlas. Nos va a tocar ahorita el gusto de poder escuchar al ingeniero Juan Sebastián Gardezábal de Soluciones Científicas de Colombia, que nos va a hablar sobre cristalografía como herramienta de mejora de operaciones. Te quiero decir, Juan Sebastián, que tenés el tiempo que habíamos quedado. En general, el evento va bien con tiempo, entonces en esa parte no te preocupes. El ingeniero es director de Soluciones Científicas SAS de Colombia, con más de 12 años de experiencia en la implementación de sistemas de cristalografía en los ingenios azucareros de Latinoamérica. En su trayectoria se ha centrado en la optimización y análisis en el área de elaboración, contribuyendo significativamente a la eficiencia, mejora operativa y la calidad del producto a través del conocimiento del comportamiento del cristal. Su enfoque es en conocimientos avanzados de cristalografía y estrategias de analítica de datos para poder dar soluciones prácticas y efectivas a la industria azucarera. Para mí es un gusto, siempre nos vemos en los congresos y en las vueltas que damos en los ingenios. O ya pasó él o ya pasé yo, pero la cosa es que siempre estamos en contacto. Entonces, para mí es un gusto y queda usted adelante, ingeniero Juan Sebastián, quedas al mando y adelante. Muchas gracias, Federico. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Sebastián Gardezábal, como lo dijo Federico. Y antes de iniciar la presentación, pues quiero contarles un poco acerca de nuestra compañía. Pues la compañía tiene más de 20 años de experiencia. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, se mira bien, se mira bien. Ok, perfecto. Con más de 53 laboratorios instalados en toda Latinoamérica. Sí, tenemos presencia en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Perú, Brasil y Colombia. Eh, es parte como del desarrollo de toda la historia. Ricardo García, que es el fundador de la empresa y fue mi padre, desarrolló un sistema con la capacidad de poder medir los cristales de azúcar. 20 años después hemos desarrollado pues y hemos avanzado a través de esta tecnología durante bastante recorrido en diferentes escenarios, en diferentes ingenios. ¿Sí? Entonces esto me llevaba a pensar siempre, pues lo que no se mide, no se controla. Y lo que no se controla, no se puede mejorar. Entonces es ahí donde nace la importancia de nosotros de poder conocer qué está ocurriendo en la fábrica a nivel de crecimiento de cristal. ¿Sí? Muchas veces, en muchas fábricas, se miden las purezas, se miden los agotamientos, se mide el porcentaje de cristal, se hacen mucho, pero entonces sabemos que es un proceso de agotamiento, pero también tenemos que generar crecimiento del cristal de todas las fases del proceso. ¿Sí? No hay una medida estadística que me permita a mí definir si el cristal está cumpliendo o no está cumpliendo con su tamaño. ¿Sí? Entonces, es ahí donde nace la necesidad de desarrollar esta herramienta, de desarrollar una herramienta que le permita a los tacheros conocer el estado estadístico de sus masas, no solo el tamaño, el coeficiente de variación, sino la dispersión del total de la población dentro de todo el cocimiento, ¿no? Entonces, nace la necesidad de presentar unas variables estadísticas cuantitativas a los tacheros para que ellos puedan evaluar el avance de sus templas y la dispersión de sus tamaños, identificando fenómenos no solo unitarios del cristal, sino general de lo que puede estar pasando. Entonces entramos a profundizar mucho más en lo que es un análisis no solo estadístico, sino visual a profundidad del cristal. Vamos a verlo más adelante. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede generar la falta de control
sobre estas sobre estas medidas estadísticas en la FAO. ¿Sí? En muchos lugares vemos que la pureza de la miel final no es la adecuada porque no se tiene un control claro de qué está ocurriendo en cada fase de la estación del proceso con los cristales de azúcar. ¿Sí? Vemos que hay un comportamiento intrínseco que tiene el cristal en el desarrollo de cada parte del proceso. ¿Sí? Entonces, en este proceso, él tiene un espectro de comportamiento en general de todas sus poblaciones. Pero cuando no se tiene en cuenta en diferentes puntos lo que ocurre con este cristal, pues entonces comenzamos a cometer errores de subdosificación, sobredosificación, jalamos menos pie del que necesitamos en los tachos o tomamos más pie del que necesitamos en los tachos, llevándonos a generar cristales más pequeños y generando reprocesos en el proceso, valga la redundancia. Entonces, es ahí donde la irregularidad de la calidad del material, alta presencia de finos, alta presencia de pequeños, nos va a llevar a tener altos coeficientes de variación. ¿Sí? Que esto es uno de los efectos más complicados que nos puede generar la falta de control del análisis estadístico de nuestros cristales. Esto nos lleva a tener menor azúcar empacada si tenemos zarandas por los rechazos en zarandas y esto nos va a llevar también a tener aterramiento, lo que nos indica mayor color y también probablemente en algunos casos rechazos comerciales. Sí, llevando como la línea de todo lo que puede ocurrir por la falta de control, pues también va a ir mayor consumo de agua. Una fábrica llena de miel, estamos conociendo realmente cómo está avanzando el espectro del cristal, dónde debería estar de cierto tamaño, dónde debería tener una menor población de cristales finos, que al final el ojo del tachero no logra identificar. ¿Sí? El tachero observa, que es un experto, observando los cristales, y él identifica algunas poblaciones, pero el total no las logra. Entonces, esto nos lleva a tener mayor reproceso, lo que nos lleva a tener mayor consumo de vapor. Entonces, molienda activada full, pero entonces no la cantidad de azúcar o de templas procesadas también. ¿Sí? Y entonces, lo que se va produciendo es una congestión en el fábrica, lo que nos lleva al siguiente punto, que es el reproceso del material en el fábrica. ¿Sí? Y todo esto viene dado por la dificultad de brindar herramienta de apoyo directo a los tacheros sobre el valor estadístico de sus cristales. Ellos con mucho conocimiento empírico y con mucho desarrollo de lo que han aprendido durante toda su vida, que es un conocimiento valiosísimo en el cómo hacer azúcar, no se les ha podido brindar unas herramientas de alto impacto para poder desarrollar mejor su trabajo. Sí, lo máximo que vemos en algunos ingenios son unos microscopios puestos o unas lupas milimetradas, pero ¿dónde está el CV de ese material? ¿Dónde está la dispersión de la cantidad de cristales? ¿Sí? ¿Qué efecto está teniendo las producciones en estas áreas? Entonces, en esto es muy importante saber identificar qué ocurre con el espectro de comportamiento del cristal durante cada templo y qué debería ocurrir. ¿Sí? No puedo medir todas las fábricas con la misma regla, porque cada fábrica tiene calidades diferentes y procesos que le permiten estar mejor en determinados puntos o no estar tan bien en estos puntos. Entonces, por eso es necesario hacer un levantamiento estadístico de todo lo que ocurre adentro de la fábrica. Entonces, el laboratorio de cristalografía se desarrolla como una herramienta especial del departamento de elaboración. No debería ser calidad, no debería ser laboratorio de fábrica, sino que directamente desde elaboración, porque ellos son los que van a estar retroalimentando el proceso y ayudando a hacer una administración de la fábrica o apoyando a hacer una administración de la fábrica mucho más efectiva con respecto al tamaño del cristal, las caídas de las mieles, a las elevaciones en centrífugas, el porcentaje de cristales, ¿sí? Y esto es una función que tiene que comenzar a absorber el laboratorio de cristalografía, porque al final ellos son los veedores
de que la fábrica esté funcionando de manera adecuada con respecto a la evolución del cristal. ¿Sí? Entonces, teniendo claro que debe ser controlada por el departamento de elaboración, también tiene que estar en el piso de tal lo más cerca posible a la estación de los tactos, que es donde va a estar apoyada. ¿Por qué? Porque el laboratorio de cristalografía tiene una relación directa con los tacheros, ¿sí? Ellos van a ser los papas, los que van a estar todo el tiempo, ¿cómo quedó mi cristal? Así voy bien, así vamos mejor, estamos cumpliendo, no estamos cumpliendo, los cristales vienen con bajo tamaño, una dispersión específica. Entonces, es cristalografía donde llega ahí ubicado en el piso de tachos, a ser un ente de mejora continua. ¿Cómo están compuestos los laboratorios de cristalografía en sus diferentes fases? Digamos que tenemos niveles de maduración de las estaciones de laboratorio de cristalografía, en donde su versión más básica se tiene como esta unidad de aquí, que solo tiene unidad de medida y computador para procesamiento. Tenemos unidades de laboratorios que tienen unidades de medida y unidad de preparación del LURE, que son los encargados de medir y controlar la calidad de este material. Y en su estación más avanzada, más desarrollada, tenemos el laboratorio de cristalografía con su polarímetro, su refractómetro, ¿sí? Que nos va a permitir hacer o tener un control más profundo de lo que está ocurriendo en el proceso. Entonces, es ahí donde el laboratorio de cristalografía comienza a generar un control directo en el proceso de cristalización. Comenzamos a ver cómo podemos estructurar una hoja de ruta para los tacheros para poder cumplir acertadamente, adecuadamente con los estándares de cristal que se requieren en cada estación de proceso. ¿Qué es más fácil? Que se le diga a un tachero, no, pues saque azúcar de 800 y después de procesar, digamos, no, sí cumplió, o si le digo, necesitamos un azúcar de 800 de tamaño y un CB de 30 y una dispersión específica, y en cada estación le voy dando un punto de comparación. Entonces, en primitivo debe estar en tanto tamaño, en masa C debe estar en tanto tamaño, cuando caen las centrífugas y el semilla se debe reducir tanto tamaño, y así escalonadamente, para que ellos tengan un mapa, una hoja de ruta hacia dónde deben dirigir. Ah, que si saqué una cristalización de 150 micrones con un CB de 38, pues voy súper bien. Pero si mi cristalización sale en 90 con 50 de CB, desde ahí estoy generando detalles que tienen que ser intervenidos en el proceso lo más pronto posible. Entonces, es ahí donde, como les decía ahora, y es algo que voy a hablar bastante, es conocer el espectro de comportamiento del cristal dentro de la fábrica. ¿Dónde debería estar y qué dispersión debería tener? ¿Es adecuado que tenga esta dispersión? ¿Qué acciones vamos a tomar para que este cristal mejore sus condiciones y pueda tener un correcto coeficiente de variación? O su cantidad de pinos pueda disminuir en cada estación. ¿Sí? Se correlaciona esto con las caídas y elevaciones, se correlaciona esto con los segmentos de los grises, se correlaciona esto con el peso del azúcar final, ¿sí? Y es algo que comenzamos a ver desde el laboratorio de cristalografía. Por eso me gusta pensar en el laboratorio de cristalografía como un ente de mejora continua del proceso, porque son quienes están supervisando y apoyando para que las cosas funcionen como deberían funcionar. Ok, pues a veces tenemos que estar corriendo como molienda, pero entonces ahí es donde comenzamos a planificar hasta dónde podemos dejar de sacrificar calidad para cumplir con molienda. Entonces son estrategias que nacen desde este control proceso. Y que viéndolo a diario podemos indicar o conocer qué ocurre normalmente y qué no ocurre normalmente en la fábrica. ¿No? Que en la fábrica usualmente cae el cristal en las centrífugas de 80 micrones. Ah, no.
¿Está bien, está mal? ¿O no está bien, no está mal? Hay que hablar con el centrifuguero, ¿sí? Entonces, desde todo esto y ver cómo se estructura este espectro, podemos comenzar a identificar a diario estos fenómenos y qué es, no, qué es la normalidad de nuestra fábrica. Ahora, vemos detección de fenómenos al instante. Y esta diapositiva me gusta mucho porque vemos muchos fenómenos que ocurren y muchas veces pasan desapercibidos. No entendemos qué ocurre en cada estación hasta cuando ya tenemos un problema, ¿sí? En esta diapositiva de acá, ven mi mouse, ¿cierto? ¿Cierto que sí? En este primer cristal tenemos una templa reproducida. Ve, tenemos una templa con bastantes conglomerados, ¿sí? Si fuera esto un semillamiento, quiere decir que estamos semillando fuera de la zona. Se nos están subiendo las temperaturas, que es lo que está ocurriendo en esta estación. ¿Sí? Suponiendo que es una cristalización, tengo entendido que este es un cristal de refino. A alta pureza, pues se nos fue conglomerando. ¿Cuál debería ser correcto? Un cristal un poco rectangular, limpio en cada una de sus caras y pues con la menor cantidad de partículas anexas o pegadas. Este de acá abajo es una templa reproducida. Vemos mucha cantidad de polvillo y cristal pequeño, también con cristales conglomerados posibles y muy grandes, posibles que quedan de otras templas mientras estuvimos desarrollando nuestro cristal. ¿Qué puedo ver ahí? No se está ejecutando adecuadamente el lavado del cacho para llenar los materiales. O que tengo una salida de vacío del TAC y esto genera una reproducción en los cristales. O simplemente no un manejo adecuado del tacho para la carga de esta semilla al tacho. Aquí vemos un cristal fracturado. Sí, esto es una semilla que tiene muchos cristales fracturados. Vemos aquí los cristales que no tienen una forma adecuada como es. Tiene bastantes fracturas y bastantes partículas de cristales acá. ¿Qué acciones debe tomar un tachero cuando recibe un grano de esta manera? ¿Cuáles son las estrategias que vamos a implementar para que el coeficiente de variación y la calidad de cristal no se vea afectada después de un centrifugado? Estas son las estrategias que debemos implementar con nuestro equipo una vez se recibe la información del laboratorio, ¿sí? Entonces, así vamos intentando estandarizar un poco las operaciones de lo que estamos generando. Tenemos fábricas que tienen o que han tenido un récord en una evaluación de más o menos 30 micrones en todas las azúcar que están de A. Y para mí, y de buena calidad, se ve bajo, un buen tamaño, una buena distribución. Para mí eso es un éxito, porque solo tener una variación de más o menos 30 micrones en la salida del cristal, para mí eso es que todos los tacheros están trabajando todos están trabajando bajo un mismo objetivo y de manera organizada. Ahora, ya abajo vemos cristal aguja. ¿Qué estrategias vamos a implementar en la identificación de este fenómeno? ¿Sí? Cuando tenemos estos materiales en la fábrica, tenemos altas viscosidades. Entonces sabemos que vamos a necesitar un poco más de cantidad de luz para el semillamiento, ¿sí? Que vamos a tener que aumentar la cantidad de uso de químicos para combatir estas bacterias. Pero entonces, o estos microorganismos, ¿no? Pero entonces, ¿cómo vamos a organizar la fábrica desde esta perspectiva? Identificando fenómenos que desde cristalografía se van a levantar alarmas tempranas. Cuando tenemos este tipo de cristales, es muy normal que nos encontremos este otro tipo de cristales en las mieles. Esta sección de aquí son mieles. Mieles con cristales alargados, porque esta vez no van a pasar así por las rendijas de las centrífugas. Ellos pasan de manera lateral. Entonces se nos van a colar muchos más cristales en las mieles al tenerlos de esta manera, tan elongados.
Yo creo que en esta relación tienen una relación de largo ancho por lo menos de 1,8 a 1,9, ¿sí? Y este va a ser el efecto. Ya vamos a saber que van a haber unas altas elevaciones de pureza en las mieles por la cantidad de cristales que vamos a encontrar. Ahora, esta es una miel con bastante población de cristales fragmentados, polvillo y cristales. ¿De dónde viene ese cristal? Sí, de los cristales pequeños y finos de las TEM. También de un efecto eh, bastante fuerte en las centrífugas. Entonces, ¿qué es lo que debemos de corregir? ¿Y qué deberíamos buscar? Un estándar de cómo debo bajar de una masa para que sea centrifugada correctamente y sea afectada lo menos posible en esta estación. ¿Sí? Y es parte de cómo estos valores llegan a una fábrica también para aportar en su correcta administración. Sí, ya no van a ser solo las caídas, elevaciones, purezas y demás indicadores que vamos a mirar, sino que en cada estación haya un factor de cumplimiento por tachero, por tacho, por tipo de material. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos encontramos en el análisis de la unidad de cada análisis hecho por cristalografía? Encontramos unos análisis estadísticos del cristal en donde tenemos el tipo de proceso que estamos analizando, en este caso es una masa de turbinada, el tacho del que sale, el tachero, el realizó esta templa o el responsable de esta templa, la fecha y la hora, los valores del largo y del ancho del cristal, ¿cierto? Tamaño promedio, coeficiente de variación del largo, este es el ancho, ¿sí? Tenemos la confiabilidad de la muestra, relación largo-ancho, que es la que me va a aprender alarmas de cuando los cristales estén comenzando a alongarse. Entonces va a ser normal que comencemos a ver 1,2, 1,4, 1,5. Ya en 1,5, pues es más que confirmado que tenemos cristales alargados, por lo tanto tenemos desastre en el proceso. ¿Sí? El porcentaje de la población a la que está alargada, ¿sí? En lo normal o lo estándar se estaría aceptable hasta que fueran un 30%. Más allá, debemos comenzar a aprender alarmas y comenzar a visualizar un poco más lo que está ocurriendo en el proceso. También el programa divide en 5 poblaciones, que son los finos, los pequeños, los óptimos, los grandes y los muy grandes. Para esta estación o para este análisis en específico, vamos a tener una visualización de que la mayor población se está concentrando entre los óptimos y los pequeños, ¿cierto? Con una curva achatada un poco hacia la izquierda y que no es un gran problema. Si la curva normal que esperaríamos de los cristales estaría, o la campana estaría en este sector. Menor cantidad de finos y muy grandes y la mayor cantidad concentrada en pequeños, óptimos y grandes. Es lo que esperaríamos nosotros de un azúcar con una calidad adecuada, un buen coeficiente de variación y una buena dispersión. Es lo que vamos a ver en la unidad de cada análisis. Tenemos también herramientas que nos van a aportar el correcto funcionamiento de la fábrica, que es la calculadora de Lurri para factores de refino y blanco, crudo, ¿sí? Entonces, teniendo ya conocimiento del factor o el tamaño de nuestro polvillo y la distribución, conociendo las condiciones del tacho y conociendo cuál es el objetivo de azúcar que tengo, ¿cierto? Que está acá, condiciones del tacho, temperatura de la masa y tamaño del polvillo, nos va a arrojar una dosis recomendada en litros de suspensión ya realizada en determinadas concentraciones o en peso del polvillo pesado, ¿sí? Aquí también es el mismo ejercicio, volumen del tacho, desde la masa, cantidad de templas, porcentaje de cristales, tamaño final del polvillo en micrones, azúcar utilizada en la fabricación y una dosis recomendada de 12,43 litros.
Entonces estas herramientas nos ayudan a no ir un poco a la ciega. A veces, no, métale a eso 15 litros, no, no nos sale tan bien. Métale 18, no, no nos sale tan bien. O asumamos que tiene 10 micrones de tamaño. Esto es un error que suele ocurrir y que tal vez la gente no considera, pero es bastante importante la variación que tiene de 10 micrones a 11 micrones o a 12 micrones. Creo que a 12 micrones ya está superando el 60%, 70% de cantidad más de cristales que se deberían aplicar. ¿Sí? Entonces, una variación de una sola micra me va a modificar a mí las condiciones de semillamiento y la cantidad de polvo que debería aplicar. Tenemos también en el mismo sistema los informes gerenciales automatizados. Ok, tenemos unos analistas que están minando información todo el tiempo de la fábrica, cómo está este material, y ellos tienen una rutina de muestreo clara, definida, y esto me va a llenar o me va a llevar a tener una información estadística recopilada del proceso. ¿Cuál es el foco o cuál es la visión para los próximos años para la cristalografía? Es que toda esta información se comience a correlacionar con la información que tenemos del laboratorio de Fabro, para así tener unos informes más condensados de la estructura, de lo que está ocurriendo en el momento en la fábrica. En este caso, tenemos un informe condensado que se puede pasar a Excel. Estamos trabajando para poderlos exportar en Power BI en diferentes pantallas. Y tenemos en este tipo de informe, anexan esta información, que son toneladas de cañas molidas, horas molidas, bultos producidos, toneladas de miel final, rendimientos, recuperación. Y tenemos cómo estuvo el comportamiento, y es el espectro de cristal que les veía o les comentaba yo, que ahora lo podemos analizar con más detalle. ¿Cómo está el objetivo en cada estación? ¿Y cómo fue el valor real de comportamiento? Lo vemos acá. Sí, vemos que en esta trabajo en centrífugas, bombas y Mingler, tenemos una desviación más alta del tamaño del cristal o una ruptura. Sí, aquí vuelve a crecer como debería estar en masa B, pero decae nuevamente con un pico mucho más inclinado en las centrífugas de B, cuando se estima que tuviera una menor destrucción de los cristales. Recuperan los tacheros para llegar a obtener el valor, casi el valor deseado. Sí, esto me habla de un buen trabajo de los tacheros de masa A, sin decir que los demás no hicieron un buen trabajo. ¿Sí? Tenemos la distribución de la población definida en pequeños, óptimos y grandes, siendo los pequeños y los grandes la sumatoria de los finos y los pequeños y los grandes y muy grandes. Este cuadro se puede desplegar y definirlo en 5 poblaciones. Aquí, para resumirlo un poco más, pues lo definimos en 3 poblaciones. Entonces vemos que hay una adecuada cantidad de óptimos, o la mayor población de óptimos hasta la masa C. Comienza a disminuir y aumentar la población de finos en la magma, masa B y magma B, hasta tener casi un 80% de cristales pequeños en la magma B. Y llegar a recuperar un poco la población o el orden adecuado de las poblaciones hasta llegar a... ¿Sí? Ahora veamos el comportamiento del coeficiente de variación. Vemos también que hay un polvillo con alto coeficiente de variación, un tamaño adecuado de cristal y unas buenas cristalizaciones. Vemos que el estándar va casi por la línea objetivo. Una vez más hace con un muy buen CV, pero comenzamos a dispararnos en estas estaciones después del centrifugado, ¿cierto? Ahora, ¿qué acciones tomaron los tacheros de acá? ¿Y qué acciones tomaron los tacheros de acá una vez recibieron estas templas con altos coeficientes de variación? ¿Sí? Esos son la información que recibiremos a diario de nuestro laboratorio por turno y que podemos segmentar. Tanto así
que podemos comenzar a evaluar unos indicadores de cumplimiento por tachero, por tacho, ¿sí? Toda la información la tengo en el programa. Entonces no es sino procesarla a través de algunos filtros que tenemos y él nos va a arrojar la información que nosotros deseamos. Estos informes los podemos armar a medida, según la necesidad del ingenio, y irlos desarrollando. Estamos trabajando también para que la portabilidad de la información podamos tenerla hasta en nuestros celulares o en pantallas directas puestas en piso de tachos. Entonces, ¿cuáles son nuestras áreas de oportunidad? ¿Y cuáles son los efectos directos que veremos de la implementación de un laboratorio de cristalografía? ¿Sí? La supervisión y apoyo directo al piso de tachos. Como les decía anteriormente en la conferencia, el laboratorio de cristalografía debería convertirse en un ente de mejora continua, una entidad que está velando porque las cosas se hagan bien y apoyando a cada tachero en que esta estación funcione como debería decirle funcionar. Sí, es verdad, a veces no tenemos las herramientas suficientes para cumplir con los tamaños que necesitamos o con los puntos de fábrica que se necesitan, pero por lo menos podemos identificar fenómenos, sustentar el efecto que esto tiene y en reparación pasar un proyecto para que esto mejore o para que esto cambie. ¿Sí? Entonces es ahí donde nosotros debemos de armar un buen equipo que funcione adecuadamente con las personas, personal que está en tachos para que genere una correcta supervisión de esta área. También tenemos la supervisión de la fabricación del EDUR o de la calidad del EDUR, es decir, compra el ingenio. Entonces es ahí donde comenzamos a observar si se está moviendo adecuadamente, si se está almacenando adecuadamente, si después de almacenamiento, que es algo que vamos a ver en unas horas, su calidad cambió, ¿sí? Entonces, no es el mismo slurry que tenemos una vez, vamos a semillar que salió del bullying. Entonces, muchas veces no tomando las precauciones adecuadas, se calcula así, bueno, a veces comienzan a salir cristales de conglomerados porque desde el polvillo no se agitó de la manera correcta o no se almacenó en las condiciones adecuadas. Esto nos lleva también a generar cálculos adecuados de, de el polvillo, la cantidad de polvillo que necesitamos para la dosificación adecuada. Tenemos también la mejora en la calidad del azúcar. Si nosotros hacemos un correcto paneo, una correcta administración del piso de tachos, si estamos apoyando al equipo, si se está desarrollando una estandarización del proceso, lo primero que va a pasar es que vamos a mejorar la calidad del azúcar. Vamos a comenzar a generar cumplimientos en tamaño, cumplimientos en coeficientes de variación, teniendo unas distribuciones adecuadas. ¿Sí? Si un cristal con el tamaño y las condiciones adecuadas del coeficiente de variación va a purgar mejor, va a producir menos mieles, lo que va a permitir desalojar el piso de tachos y generar más cantidad de templas. Entonces, es ahí donde la cristalografía entra como un nuevo factor o como unos nuevos indicadores a trabajar en el piso de tachos para desarrollar correctamente sus funciones. ¿Sí? Cristalografía por sí solo lo adquirimos, ok, no la adquiere, pero por sí solo no va a generar un cambio. Va a generar un cambio si hay una disposición del equipo a trabajar y de los supervisores a apoyar este trabajo para que todo funcione de la manera correcta. Sí, en algunos lugares hay resistencia, pero la resistencia se acaba cuando los otros comienzan a ver que quienes se apoyan en la información estadística comienzan a mejorar. ¿Sí? Entonces es ahí donde uno comienza a ver que un tachero que comienza a entender la estadística de sus masas y comienza a aplicarlo en sus funciones diarias,
un tachero que comienza a mejorar, ¿sí? Algo mucho poder conversar con estos tacheros y ellos veían el cristal y me decían, no, pero es que para mí esto está bien. Y cuando yo les mostraba el cristal, que ellos mismos habían hecho que estaba bien o que se buscaba el camino que ellos deseaban y ellos decían, "Ah, y yo toda la vida pensado que esto estaba bien". Yo les decía, hay que calibrar el ojo. Nosotros toda la vida hemos estructurado una manera de hacerlo, pero ya teniendo las medidas estadísticas, simplemente ellos tienen la capacidad de calibrar el ojo y comenzar a entender qué es lo que la fábrica está pidiendo de ellos. No simplemente, no, es que yo pensé que estaba bien. Sí, también nos encontramos algunos casos que dicen, no, pues así lo voy a hacer y ya listo. Pero ellos al ver que los demás mejoran y él no, pues comienza a generar una cola, ¿no? Y un impacto en cómo administramos el piso de tacho, cómo mejoramos los indicadores del piso de tacho. Estos son los indicadores de un par de ingenios que instalaron recientemente la cristalografía, en donde tenemos disminuciones en pureza de miel final, en kilogramos de miel final por tonelada de caña y aumentos en el rendimiento del ingenio, también en la sacarosa de miel final. Aquí tenemos también una mayor disminución en la pureza de miel final, un mayor agotamiento al final del ciclo, menores pérdidas en miel final y menores cantidades de miel final por tonelada de caña. Vuelvo y repito, tener cristalografía no va a hacer que mi piso se vuelva una maravilla de una zafra a otra. Yo tengo que educar a mi equipo tiene que aprender a entender la estadística que está recibiendo y cómo esta estadística impacta directamente en su trabajo. Entonces, más que la instalación de un laboratorio, es el trabajo que hicieron los jefes, los coordinadores, el personal del laboratorio de cristalografía y los analistas para que estos cambios se ejecutaran. Y es lo que nosotros intentamos dejar con la visión de la instalación de estos laboratorios. Son una nueva unidad de medida que están implementándose en algunos ingenios, ¿sí? Y nosotros vemos esto como algo que a futuro tiene que llegar a impactar al total de la industria, no solo a las industrias que tenemos ahora, sino que pueda ser una medida que pueda tener trazabilidad en la mayoría de los ingenios y que ellos puedan de manera correcta administrar y conocer el estado de sus masas y no solo el estado, sino lo que hablaba, el espectro de cómo se debería comportar el cristal en cada una de las estaciones. Entonces, esto ha sido un poco de los resultados, todo lo que hemos desarrollado. Agradecemos pues este espacio. Realmente pues Federico nos ha permitido participar de este lugar, de este espacio y agradecemos eso. A proceder a responder las preguntas. Creo que vamos bien de tiempo, súper bien de tiempo. Dice, ingeniero Juan Sebastián, buen día. ¿Qué es más recomendable para una factoría de azúcar estándar? ¿Comprar núcleos cristalinos o fabricarlos en sitio? Esto es una pregunta bastante interesante, ¿no? Porque si los fabrican y ustedes están acostumbrados, perdón, si ustedes están acostumbrados a comprarlo, ustedes deben velar porque la información de la hoja técnica que les llega sea la misma que tiene el cristal cuando ustedes lo van a inyectar. ¿Sí? Si la empresa que les vende este material cumple con esos requisitos, perfecto. Bien, súper bien. Pero si no se está cumpliendo con este requisito, pues entonces devolvamos un poco y comencemos a trabajarlo nosotros. Que nosotros tenemos un poco más de control al momento de decidir qué es cuál tamaño específico voy a querer, cuáles son las distribuciones que me permite mi equipo tener digamos, como en físico,
cuál es la capacidad que me permite producir y cuál es la mayor calidad que me va a botar mi molino. Sí, si lo produzco yo, tengo que tener conciencia de que tengo que tener unos protocolos de elaboración, unos protocolos para limpieza del molino, unos protocolos para el mantenimiento del mismo molino. Bueno, conocer sus bases, pulirlas cada cierto tiempo, ver los balines, desgastes y demás cosas que hay que considerar para una correcta elaboración del enduro. Pero el ingeniero Luis Armando, pues sabe, podido responder bien su pregunta. Eh, ¿Tenemos alguna otra pregunta? Por favor, lo que levanta la mano, la forma de que ustedes se puedan expresar es que escriban en el chat o en questions and answers. Si no es una pregunta y es algo que quieren ustedes expresarse, pues esa es la forma, por favor. Para la ingeniera Juan. Listo. Dice Manuel Cabrera, las dextranas influyen en el desarrollo del grano y cuando se reflejan las pérdidas por viscosidad por ingresar dextrana a los tachos. Pero esto es súper claro y me devuelvo un poco a esta diapositiva. Aquí voy a correr este para acá. Me voy un poco a esta diapositiva. Cuando tenemos este efecto, las dextranas, pues aumenta la viscosidad, ¿cierto? Al aumentar la viscosidad, pues vamos a necesitar mayor uso de químicos para disminuir esa viscosidad, para que la transferencia de sacarosa sea adecuada en los cristales. ¿Y cuál va a ser el efecto principal? Pues mayor población de cristales en las mieles. ¿Por qué? Porque al tener cristales alargados, se fragmentan mucho más fácil. Además, pues como les decía, pasa por los orificios de la centrífuga, pues de manera lateral, ¿sí? Entonces, se tiende a colar más cristal y además de estar fragmentado, pues, tienen unos enlaces mucho más débiles. Entonces, vamos a tener cristales con mayores cantidades de cristales, perdón, vamos a tener unas mieles con mayor cantidad de cristales, lo que nos va a hacer unas elevaciones en las purezas. Entonces, es un poco de lo que puedo hablar sobre mi experiencia con la dextrana y la formación de los cristales. Eh, Dicen por aquí, preguntas y respuestas. El ingeniero Estuardo dice: hola, estimado Sebastián. En su punto de vista, el coeficiente de variación es el factor más influyente en la pureza de la miel final. En este caso, a ver, otra vez está. Es un factor importante, sí, es bien importante. ¿Por qué? Porque al tener una mayor variación de los tamaños existentes en las templas, de tener mayor variación en los cristales existentes en las templas, pues vamos a tener con mayor probabilidad una población de cristales finos y cristales pequeños, lo que me va a generar dificultades en la purga de las centrífugas. Y dificultades en las purgas de las centrífugas es mayor utilización de agua, que al final es mayor pureza y mayor cantidad de mieles. ¿Sí? Entonces, yo lo diría y que estaría de acuerdo con esa pregunta. El coeficiente de variación es un factor muy importante, pero no es el único, porque la población de cristales finos y la población de polvillo también me afecta directamente la cantidad de pureza que se aumenta en las centrífugas al final. Y en cada estación, pues. Inge Juan, estamos ahora sí porque ya vamos media hora atrasados. Listo, perfecto. Entonces, las otras preguntas voy a responderlas por el chat. ¿Te parece? Perfecto, ingeniero. Igual ellos tienen otra presentación a las 2 de la tarde, hora de Centroamérica, ingenieros, para los que no
Para que estén claros, ingeniero Armando Castañeda, a usted le toca la plática no ahorita, sino que la siguiente. Entonces, muchas gracias por el espacio y bienvenidos los siguientes expositores.